es mía. Es mía, creo. Esa, sí. Esta es mía, ¿no? Ok. Yo me estoy llevando todo en mi bolsa. ¿Te ha gustado? Bueno, me alegro mucho. Porque estaba además sorprendida. Espera, que me voy. Y estaba pensando, ay, tenía que haber cogido el tren para Málaga antes. Y cuando habéis empezado a hecho, menos mal que no me he ido antes. Pues mira, me alegro. Ha sido diferente, digámoslo así. Sí. Muy bien. ¿Eso es tuyo? No sé. Yo tengo uno que casi está lleno. Una botella. No, esto digo. Esto es para luego, esto es para Carlos. Gracias. De nada.
tonterías, ¿no? Cuando tú le puedes decir, "Ay, tuso, tuso, de tuso". Dejamos a Alicia allí. Y Nieves, espero que hayas interpretado bien. Yo quería precisamente subrayar eso, que no hay, que no hay sí, pero me parece que en general tendríamos que pensar, o sea, me parece muy bien que pusiéramos encima de la mesa, porque lo que yo he dicho era subrayarlo. Sí, 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 sí. Aquí realmente siempre pensamos que, como te presentan un gráfico, esto es la verdad. Sí, esto es la verdad, sí. Claro, que cuando tú estás haciendo tus datos de investigación, los datos no existen. Y eso la gente no está consciente. Sí, no, cuando tenemos un gráfico que dice, mira esto, ¿no? Y además también les estamos haciendo las preguntas correctas, ¿no? Porque muchas veces hacemos preguntas y esperando que la respuesta confirme nuestra teoría anterior, ¿no? No nos tiramos a la piscina No hay y nada que más, me gusta sí. más cuando manejo datos, no solo en esto, ¿no? Sino en general, cuando digo, vamos a ver este tema, y yo pienso que se va a responder de una forma y de repente llego al final y digo, es lo contrario, Es no, lo esto no contrario. funciona así. Sí, pero eso me gusta mucho. eso te puede gustar a ti, pero a la gente le asusta, ¿no? Ellos quieren ver la respuesta que confirme su teoría previa. A mí me gusta. Me ha encantado el tuyo de Word, me ha dado ideas, he pensado yo, porque como aquí es enseñanza a distancia, ¿sabes? A veces cosas estas Sí, no, tecnológicas sencillas son cosas muy que le llamen la atención. útiles. Sí, entonces yo espero que todo el mundo lo copie. Lourdes, encantada de haberte Yo conocido. encantada también, Jennifer, encantada. Me gusta mucho tu presentación. Muy bonita, muy bonita. Además, Bogotá es una ciudad que me encanta, que me gusta mucho. Gracias. Sí, gracias a vosotras. No, déjalos, bueno, los podemos dejar por aquí detrás, debajo, que no se ven discretamente. Yo tengo, te advierto que yo tengo... ¿Vas a sentar gente aquí? No, nos vamos a sentar tú y yo y luego subir a Elena para despedirnos todos. Ah, pues entonces no. Entonces tú, no, pero Elena se va a sentar aquí. ¿Tú ¿Esta dónde está te bien? vas a sentar? Yo cerca del ordenador porque Pues quiero pasar entonces los tú ahí slides. y yo aquí. Vale. ¿Vale? ¿Te parece? Si esta silla no la vais a usar, pongo los No la trastos. vamos a usar. Pues mira, pongo los trastos. Vale. Perfecto. Esta se queda aquí. Yo soy de esas que sale en la foto oficial con su bolso encima de la mesa al lado muy visible, siempre. Es mi especialidad. Sabes que queda muy mal, pero bueno. Cuéntame un poquito. Cuéntame un poquito, ¿cuánto quieres hablar? No, me ha dicho Elena que tienes 50 minutos. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto quieres hablar tú? Lo que a ti te parezca. Si me dices que la tienes más cerrada y que va de tanto, o que la tienes más abierta y que... Tengo 60 y pico slides. A ver, yo con eso, yo eso, porque a mí depende de lo que te duren. O sea, puede ser un slide por minuto. No puedes. Tiene que ser menos de... Porque además tengo un vídeo de una aplicación que dura un minuto y algo. Sí, O sea, que lo que voy a hacer va a ser intentar enrollarme menos y meterme un poquito más a saco. Entonces, pues, bueno. si ves que voy demasiado rápido y no se entiende, No, yo creo que... los estás perdiendo. Houston. Es un problema. No creo. Y de todas formas tampoco te voy a ser yo quien te dé el toque, porque yo soy de las que tienen O sea, que yo soy de las que tiende a pensar, todo el mundo lo debe entender menos yo, con lo cual no voy a darte un toque, entiendo, porque es violento. Así que, vale, pues nada, tengo una tarjetita amarilla y una roja. Ay, sí, qué mono. Ay, que me gusta mucho, me hace muchísima ilusión tener esto. ¿Eh? Te quedan 25. 32, vamos. ¿Quieres que te avise, por ejemplo, a mitad de tiempo? Por ejemplo? Mira, me gustaría que me avisaras a la mitad porque así al menos sé que puedo expandir un poquito más o que debería... Vale, yo
yo creo que sí, que avisar a la mitad va bien. Sí, porque así se... Sí, porque luego al final, en general, las conclusiones o la parte final suele ser la más interesante, es la que te dejan como, bueno, sí, pues termina aquí. Tú, no, cuéntame. Vale. De hecho, yo empezaría por la primera, con la trabajamos en esto, y casi te diría que mostraría la aplicación y me iría a las conclusiones. Y eso en 10 minutos se acabó. Pero entonces Elena diría, pero bueno, nos A apuramos ver, un poquito, ¿eh? no diría eso. Diría que chica tan lista, que bien conoce a su público. No, no, ya lo sé, pero quiero decirte que esa es la típica la de gestionar muy bien. No, tienen que venir de la otra sala, o sea que todavía no podemos empezar. De hecho, a veces diría, mira tú, si es un sentimiento generalizado, que había un investigador que está en mi titular ya en mi despacho, que le venía a visitar una joven y decía que cómo fue la presentación del otro día que lo hiciste, que lo digas nosotros de la era nada, una alumna de PhD que está empezando ahora, o sea, tampoco. Pero yo dije, es que me pasa lo mismo. Dijo, Pues y yo dije, es que me ha pasado lo mismo. O sea, yo digo según qué palabras, todo el mundo ya lo ha entendido y puedo construir sobre claro. esto. Ahora eso no entiendo. Pero fíjate, yo admiro muchísimo a la gente que es capaz de hacer divulgación científica. Me parece, o sea, esa gente que de repente le oyes a una metáfora, a una comparación y dices, hay que, ¿sabes? Es muy inteligente, ser capaz de transmitir como las ideas fundamentales empaquetadas en términos, bueno, un poco coloquiales, ¿no? Pero con comparaciones, básicamente, o remitiendo a realidades tal. Eso es que me parece que es una habilidad, me admira muchísimo. Pues mira, Anne me trajo un libro que se llama Las neuronas de la memoria, o algo así, ese es el título traducido al libro. El autor es un neurocientífico, que nada, profesor titular, catedrático, proyecto, Sí, lo que sea, o sea, un súper máquina. se dedica a hacer un libro para explicar a gente normal cómo funciona el cerebro para leerlo. A mí es que me interesa mucho porque obviamente yo estoy intentando hacer que una máquina entienda. Pues te digo que estuve viendo en vuestra web el proyecto este de música en el que tú hiciste la tesis. Uy, pues no hablo de nada de esto. No, ya lo Es que sé. le he dicho a Elena, aquí la gente tiene documentos de texto, voy a hablar de texto siempre. No, pero yo voy a decir entonces no hablas de visualización para nada, No hablo de de reconocimiento, gráficos en ningún momento. Gráficos, solo hablo de documentos de las cuatro. vale, o sea, de cómo reconocer tal.
5 minutos, ¿no? Porque claro, si llega... Sí. Sí, depende de quién. O sea, si voy yo, no, pero... No, pero no, ¿sabes lo que pasa? Que es que no es eso. Tienes que entrar y decir, por favor, bueno, sí, tal, seguimos luego con el café. Una vez que termine la plenaria, tenemos la plenaria, por favor, ya. Sí, pero depende de quién esté en la sala. No, para llegar a la cena no tienes problema. Lo que tienes es problema de si se te muere alguien aquí de agotamiento. Pero por lo demás, problema de cena no, ¿sabes? Ha dicho. Tiene 60 slides de transición suave que para dormir, claro, pero para dormir público. No, hay tiempo, sí, de sobra. A ver, lo que hemos hecho en la cena ha sido poner un aperitivo de 3/4 de hora. Es decir, para que haya cierto margen. Esto no se dice. Eso es una cosa que te cuento yo a ti. Porque si no, la gente aparece a las 10. Prohibido tutearlo, ¿vale? En el trip. Mural. No, pues y seguir todo para adelante. Bueno, es como 15 minutos andando, 15 minutos. O así. Depende del buen paso. Que va bien, sí. Además no hay muchos. O sea, si sientas a la gente a cenar, o la sientas muy tarde o ha llegado todo el mundo. Pero además no es zona de muchos escaparates, así que no te entretienes, ¿sabes? O sea, tú vas porque hay poco que ver. Eso va bien también. Esta es hora de frivolidades. Oye, perdona, tú ya estás caminando por la calle, por tal, vas en Gran Vía y de repente, ¡ay, qué zapatos! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, qué! Pero ahí no, en esa zona hay poca cosa. Pasaba por la puerta del sol y pasaba por la zapatería y cuando venía con bolsa. Ahora ya no me pasan esas cosas. Porque vas en coche y corriendo. Claro. Eso me recuerda a los buenos tiempos. Ya, bueno, de todas formas tú con 4 criaturas tampoco tienes ese bolsillo para esto. No sé, te lo voy a ir recordando, ¿eh? Deberían subir el sueldo dependiendo de los niños que tienes. Claro, no cunde lo mismo. O bajarte los impuestos, que tendrías que superar. Tampoco cunde lo mismo si vives en provincias que si vives en... Ay, desde luego. Empiezas a mirar las ventajas de familia numerosa y cuando ves que lo que te ahorras son 30 euros, dices, aquí no sé qué debe fallar. O sea, realmente asumir que esto cuesta el niño al mes. Es como... Pero bueno, es un poco raro. Pues mira, no hace mucho que estaban hablando de la diferencia de lo que es el coste de vida en Mallorca, lo que te cuesta, o en... A ver, en cualquier sitio. En Mallorca, lo que te cuesta una guardería. Mallorca es carísimo. No, en Barcelona es más cara, ¿eh? ¿Más? Sí. ¿La guardería o en general? Bueno, hablo de la guardería. Ah, vale. Y lo comparas con lo que cuesta una guardería en Jaén. Sí, claro. Claro, pero después el sueldo Pero es que Perdona. por ejemplo, los profesores de universidad en cualquier otra provincia de España viven aquí. La UNED tiene dos problemas en eso. Uno, que no tenemos complemento, que los complementos y luego que los complementos en Madrid son más bajos, por ejemplo, que en el País Vasco, que en Cataluña, en las universidades. Entonces eso hay una diferencia de sueldo a favor de ellos grande. ¿Pero eso es en la UNED o en todas las universidades? En las de Madrid, o sea, las de Madrid están lejos de las catalanas y las vascas. Y la UNED está lejos de las de Madrid, por abajo. O sea que imagínate. Esto es una ONG. Bueno, De alumnos y tenemos tropecientos en cada clase, o sea, somos autosostenibles. Pero yo creo que vive de los alumnos. obviamente, básicamente No vive de los alumnos. es bueno, esta es, a ver, no, esta universidad es la universidad, digamos, que menos dinero por alumno recaba del Estado. No solo porque sea universidad a distancia, sino porque aquí creo que el 55, más del 50% del presupuesto de la universidad lo proviene de las cuotas de las matrículas de los alumnos, lo cual, a diferencia del resto, es un
ministerio quiere hacer conejillos de Indias, la UNED. ¿Quién se ocupa de los minusválidos a mogollón y tal? La UNED. ¿Quién lleva el programa de cárceles? La UNED. ¿Quién hace cooperación con, sabes, todas esas cosas? La UNED. Y entonces, bueno, claro, y encima nos crujen bastante. Porque como cada vez que llega un ministro tienes que explicarle qué función hacemos. Pues, ¿sabes? Cuando habló el vicerrector, me pareció majísimo. Ricardo es estupendo, sí. Yo dije, aquí en la UNED vais follando. Sí, lo que pasa, a ver, es estupendo, pero no tiene un duro. Entonces tienes una reunión, a ver, es bonito en la teoría, y tienes una reunión con ellos que no, ¿por qué vamos a hacer no sé cuánto, bla, bla, y por qué vuestro currículum, por qué entonces el impacto y tal, y entonces le dices, mira, vamos a ver, yo que el trabajo que llevo ya no me da tiempo, y el currículum, ¿hay alguien que lo pueda maquetar, maquear o lo que sea? No, ¿hay alguien que pueda hacer esto del...? No. Entonces, las ideas están muy bien. Las ideas están muy bien, pero ideas sin dinero... A ver, igual las puedes hacer con poco dinero, pero a costa cero. Y yo creo que es un buen vicerrector, pero las circunstancias son de dinero, no. Sí. ¿Eh? Ah, sí. Pues eso es raro, porque él es muy comedido. Ah, es verdad. A ver, es que los eméritos pesan tanto, de verdad, tan innecesariamente tanto. Pero, por ejemplo, este vicerrector, cuando salió la última convocatoria de proyectos, ya sabes que en los proyectos hay una parte de, bueno, la gente que está contratada, si la universidad no asume que los va a mantener hasta el final del proyecto porque el contrato se termina antes, no pueden incluirse en el equipo, ¿vale? Bien, pues Hay un modelo de cartas sí. Si no llega, creo que la realidad está a la de este template que dice que hay compromiso para seguir. Vale, exacto. Vale, pues entonces aquí la convocatoria anterior no se le firmó a nadie, con lo cual había gente que estaba vinculada a proyectos tradicionalmente, que había estado colaborando, que se quedó exactamente fuera, lo cual es una faena para el investigador y para el proyecto. Hay gente muy valiosa que trabaja tal. Y sin embargo esta vez ha sido el vicerrector el que ha dicho, por encima de mi cadáver, si el joven, porque suelen ser jóvenes, cumple condiciones A, B y C, estará acreditado para una categoría superior, no sé cuánto, tal, se le firma la carta. Gerencia, administrativo, es que esto puede ser, se le firma la carta. Y se les ha firmado. Eso sí, Ese ha sido este. Sí. Ahora, si quieres de que tus overheads te den, no sé, 1.000 euros, 1.000, olvídate. O sea, no ves un duro de tus overheads, nada, un duro. Por ejemplo, estás en club y ya está, se murió. Así que bueno, sí, es bastante. decirme en 3, 4, 5 años, Y además es que no soy una profesional, o sea, es que no trabajo en euro. O sea, por ejemplo, ¿no? A ver, pues vamos. Ya. Me siento ya aquí. Sí, bueno, si te quieres ir. pues no importa hacer ¿Qué quieres hacer? ¿Una entrada? ¿Quieres hacer una Sí, porque lo entrada? único que veo es que me puedo pegar. Sí, ahora me pongo la capa. ¿Necesitas música? Para la visualización. Tienes la Sí. presentación, ¿vale? ¿Te vale la bandera o tienes capa propia? Sí, ahora voy a coger una de estas. Hola. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la última sesión del Congreso
Ya nos queda muy poco antes de la cena. Y tengo el placer y el honor de presentar a Alicia Fornés, que creo que nos va a dar una plenaria que va a hacer que merezca la pena haber aguantado hasta este punto y haberse quedado aquí. Ella es informática por la Universidad de las Islas Baleares y doctora en informática por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su trabajo sobre el análisis de imágenes de partituras musicales, porque también es buena conocedora de la música, partituras manuscritas, recibió el premio a la mejor tesis 2009-2010, otorgado por la Asociación Española de Reconocimiento de Formas y Análisis de Imágenes. Desde 2011 trabaja en el Centro de Visión por Computador y centra su investigación en el reconocimiento de documentos históricos manuscritos. Ha realizado, como no podía ser menos, estancias en universidades, en el extranjero, ha participado en proyectos de investigación y tiene, como fruto de su colaboración, a pesar de su juventud, 70 artículos en revistas y conferencias internacionales que además han merecido también varios premios. Alicia, cuando quieras. Gracias. Bueno, intentaré ser breve y amena, a ver si lo consigo, porque todos estamos ya cansaditos. Al final acabas notando que llevas 3 días intensos, o sea que si en algún momento veis que la cosa se pone dura, pegadme un toque, de verdad, porque intentaré darle brío. Entonces, lo primero que quisiera es hacer una breve mención a lo que es el Centro de Visión por Computador, que está en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un centro independiente. Sí que recibimos fondos de la Generalitat de Cataluña y de la propia universidad, pero también lo que tenemos es muchos ingresos por parte de empresas con los que hacemos proyectos de transferencia. Entonces, de ahí viene cuando aún estamos rankeando, pero aguantando la crisis. Entonces, somos más de 130 investigadores, entre técnicos, estudiantes y doctores, que nos dedicamos básicamente a todo lo que puede tener que ver con la visión por computador. ¿Y en eso a qué me refiero? Me refiero a que tenemos grupos de investigación que se dedican al análisis de imagen médica. Están trabajando codo con hospitales para ayudar desde radiografías, TACs, colonoscopias. Otros que se dedican a visión industrial. Antes estábamos hablando en un corrillo de que cuando vamos a la farmacia y compramos unas aspirinas, el blister que sacamos con las pastillas, eso ha tenido un control de calidad para que no falte ninguna pastilla. De hecho, muchos de los proyectos que tenemos son de calidad, de control de calidad en cadenas industriales. Otros se dedican a lo que es la automoción, el Google Car que se pasea por California, pues nosotros también intentamos hacerlo y con eso ya tenemos también acuerdos con SEAT y Volkswagen para trabajar juntos. Y obviamente, que por eso estoy aquí, también tenemos un grupillo que se dedica al análisis de documentos. Entonces, lo que voy a presentar es el trabajo de nuestro grupo. O sea, que somos casi 20 personas que trabajamos. Somos uno de los grupos más grandes de Europa que se dedica al análisis de imágenes de documentos. Hay otro grupo muy grande en Francia, en La Rochelle, pero aparte de nosotros dos, grupo tan numeroso, no hay más. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que somos capaces de abordar cosas bastante diferentes. ¿Y en eso a qué me refiero? Yo personalmente me dedico al análisis de documentos históricos, pero hay gente que se dedica a la clasificación de documentos administrativos. Los grandes bancos reciben, y las compañías de seguros, un montón de documentos, por ejemplo. Otros se dedican, por ejemplo, con las Google Glass, a detectar el texto que hay mientras yo voy mirando, para poder decir, por ejemplo, estoy en Japón, veo un texto, miro fijamente, detecta los símbolos, me pone debajo una traducción, pobre de mí, estoy en medio de Beirut, no tengo ni idea, ¿vale? O sea, a lo que me refiero es que somos un grupo, cada uno se va dedicando a diferentes cosas. De hecho, tenemos otro doctor que se dedica a lo que son el análisis de planos de arquitectura y trabaja codo con codo también con arquitectos.
¿vale? No me enrollo, pero lo que quiero decir es que lo que presente hoy, que es de análisis de documentos históricos, es de un grupo que somos unas 5 o 6 personas que trabajamos en este tema. Es decir, que no es que parezca que lo haga yo todo. Entonces, brevemente, ¿qué es la visión por computador? Es esa disciplina en la que nos centramos en intentar hacer que las máquinas vean. ¿Qué significa que una máquina vea? Significa que tenemos que modelar no solo lo que le entra a la cámara, sino intentar darle un sentido a eso que está viendo. Y eso es relativamente difícil, precisamente porque no sabemos muy bien cómo funciona el sistema visual humano, que eso es lo que ya hace el tema complicado. Porque si miramos una imagen, nosotros así, como humanos, mira, un texto antiguo, con aquí delante, justo aquí, es que no sé si se ve el cursor, si lo muevo, sí. Lo que queráis, ¿eh? ¿Qué? Lo dejo, vale. Pero ¿qué ve un ordenador? ¿Nosotros qué tenemos? Ahora lo he puesto en escala de grises, cogemos un trocito, lo ampliamos, tenemos cada uno de los píxeles y esos píxeles tienen un nivel de intensidad. Eso es todo lo que tenemos. Nivel de intensidad, que lo tenemos pintado en esta parte de aquí. Si es más intenso el color, pues más arriba y si no, más abajo. ¿Qué estamos viendo? Pues nosotros, si fuésemos el ordenador, pues veríamos unas montañitas. Punto. Eso es todo lo que vemos. Entonces ahí está la dificultad. Para nosotros estas montañitas son unos números, unos valores numéricos. Y de ahí lo que tenemos que hacer es intentar construir algún sistema que a partir de todos estos números intente leer lo que pone. O intente leer qué tipo de documento es. O intente analizar la grafía para poder decir esto es un texto del siglo XIV. Entonces, de ahí viene la dificultad. De hecho, no lo he dicho antes, pero no todos somos informáticos. En un principio somos todos de ciencias. En el centro hay matemáticos, físicos, informáticos, como no, y también tenemos telecos. Es decir, que básicamente en un principio cualquiera con una fuerte base matemática puede tener ahí mucho que decir. Entonces, me saltaré lo importante que es el patrimonio cultural, creo que ya estamos todos concienciados, lo importante que es la preservación y la digitalización, las campañas de crowdsourcing, todos sabemos también lo que es. ¿Y dónde entramos nosotros? Nosotros lo que intentamos hacer es el trabajo del usuario cuando está transcribiendo. Estamos intentando que el ordenador lea lo máximo posible él solito, que nos haga la faena. Entonces, si miramos a qué nos estamos enfrentando, me remito al año pasado, que hubo el DATEC también en Madrid, en la Biblioteca Nacional de España, y una de las transparencias eran 10% digitalizado, 90% de la cultura, solo europea, aún por digitalizar. Y yo digo, ¿cuánto contenido hay en esos documentos al que no tenemos acceso? Porque una vez digitalizado, de hecho esta tarde teníamos una presentación sobre digitalización, catalogación. Del contenido digitalizado lo que tenemos son píxeles. ¿Cómo vamos a hacer una búsqueda sobre eso? O sea que ahí estamos, ahí está el reto. Si yo puedo sacar todo el contenido que hay allí, intentar ponerlo a disposición de los expertos, en este caso los humanistas, y de ahí sacar la información, hay un montón, pero es inimaginable la cantidad de información que tenemos bloqueada precisamente porque no la tenemos ni digitalizada, ni leída, ni transcrita. Y luego ya, si me pongo a hablar de metadatos y ontologías, ya apaga y vámonos. O sea, es que es una faena de siglos. Entonces, simplemente para decir, no, es que no solo estamos hablando de documentos históricos, también podemos hablar de documentos actuales, y es que el Data Affinity, que es una empresa británica, dice que se reciben aproximadamente 3 millones de documentos cada año. O sea, que es que precisamente el papel no nos lo estamos evitando en ningún momento. Entonces, documentos textuales, vosotros sabéis más que yo el tipo diferente de documentación que nos podemos encontrar. Lo que significa es que los métodos de reconocimiento y de análisis se tienen que adaptar para cada uno de estos tipos de documentos. Documentos gráficos, desde planos, dibujos, mapas, partituras musicales, es decir, también tenemos toda una línea que no voy a abordar aquí porque creo que es minoritario,
pero mi tesis iba sobre documentos gráficos. De hecho, mañana, ahí viene un poquito de spam, mañana, si a alguien le interesa, voy a hablar una pincelada de 5 minutos de lo que es el análisis de partituras manuscritas y rollos de pianolas, que es esto que tenemos aquí arriba. Entonces, dejadme rápidamente que os muestre un poquito lo que son las diferentes tareas. Una de ellas es la limpieza del documento, la limpieza de la imagen. Este documento es un microfilm, el original se perdió, y lo que tenéis aquí es el bloque de texto, este trozo también es el bloque de texto, y esto de aquí viene de la página de atrás. Entonces lo que intentamos es trabajar técnicas con el contraste para intentar aprender cuándo hay que oscurecer y cuándo hay que aclarar para poder permitir que no sé si lo veis, pero intentamos mejorar esta zona de aquí sobre todo, que es la que tiene más solapamiento con la página de atrás. A esto se le llama show-through en inglés. Entonces, hay otras tareas, como son clasificación de documentos. Yo tengo un montón de documentos diferentes, incluso en archivos, yo los voy digitalizando, a mí me da igual de qué tipo es, porque sé que después habrá un algoritmo que intentará analizar el documento tal cual y decidir de qué tipo de documento es, simplemente para un tema de clasificación. Sobre todo esto en colecciones heterogéneas es bastante útil para no tener al usuario diciendo esto es un dibujo, esto es una factura. Otra forma de clasificar es a partir del autor. A esto se le llama identificación del escritor. Tanto puede ser como un tema de firmas, la verificación de las firmas, que eso está más que conocido. También se puede aplicar a documentos textuales e incluso gráficos. Esto de aquí abajo que tenemos es una firma de un notario. Partituras, incluso pinturas. Es que este estilo es o no es. Y por último, antes de entrar ya en lo que son los documentos textuales, hay otro tipo de clasificación que se le llama la datación. Entonces, lo que queremos hacer es dos cosas. Entrar y analizar las variaciones de un mismo autor, esto es a principios, a mediados y a finales. De hecho, pongo partituras porque también ocurre lo mismo. Es decir, cuando tienes 20 años, cuando tienes 40 y cuando tienes 70 no escribes igual. Entonces, es una forma de analizar, sobre todo en documentos que no tienes la información de la fecha, o incluso manuscritos. De hecho, en Suecia me hablaban de que tenían un proyecto con pergaminos que necesitaban en muchos casos datarlos, y lo que querían era agruparlos por lo que era el estilo de escritura, o sea que les daba igual si era el autor A o B. Este estilo de escritura es de 1400, pongamos por caso, o sea, y los paleógrafos tienen mucho que decir. Entonces, si hablamos ahora ya de lo que son documentos de texto, tenemos varias tareas muy típicas. El primero es el análisis de la estructura, es decir, vemos que hay diferentes bloques de texto, incluso podríamos detectar que una zona es un dibujo o un gráfico, en este caso no tenemos ningún ejemplo de esto. Podríamos detectar las diferentes líneas, incluso podríamos segmentar en cada una de las palabras. Luego más adelante explicaré por qué es importante tener una buena segmentación de líneas y palabras cuando intentamos reconocer. Es para saber cuándo empieza y cuándo acaba una palabra, para poder ver qué es lo que hay escrito. Otra tarea que tenemos es directamente el reconocimiento en sí, que nosotros le llamamos transcripción, handwriting recognition, y lo que tenemos es una línea o una imagen de una palabra o de la línea, lo tenemos en formato imagen, o sea, yo aquí lo que tengo es una serie de píxeles, y lo que necesito es la transcripción. Necesito que me salga de una imagen, necesito que me salga un Word o un TXT. Fijaos que estoy hablando de un Word o un TXT que contiene el texto. No estoy diciendo en ningún momento nada que tenga que ver con la semántica o los metadatos o el significado. O sea, fijaos que nosotros nos estamos dedicando a lo que es el preproceso, para que nos entendamos, de la colección. A partir de ahí viene pues todo el trabajo que ya conocéis. Y luego, por último, tenemos un campo de trabajo que está poniéndose bastante de moda en nuestra área, que tiene mucha cabida en lo que son los documentos históricos, que es el word spotting o detección y localización de palabras clave. ¿Qué significa? Que yo tengo una imagen del documento escaneado y no tengo la transcripción porque es muy costosa hacerla o porque el ordenador no puede, porque es una grafía muy complicada, pongamos por caso. Entonces, ¿yo qué hago? Pues me pongo a mirar dónde encuentro una forma similar
a la palabra que me están dando como búsqueda. Esto, por ejemplo, es la abreviación de Barcelona, y yo quisiera buscarla dentro de una colección de imágenes, y fijaos que estoy hablando de imágenes todo el rato. Yo tengo una imagen, que es un dibujo, imaginaos que es un TIFF o un JPEG. Entonces estoy intentando buscar dentro cuál es la zona donde tengo una palabra que se parece a la que yo le he dado. Entonces, antes de meterme un poquito más en lo que es el reconocimiento y la detección de palabras, dejadme que os haga una breve introducción a lo que es el proyecto europeo en el que estamos trabajando, que es un Advanced Grant, es un ERC, del Centro de Estudios Demográficos. Un día estuvimos hablando, ahora que hablamos tanto de humanidades digitales, estuvimos hablando, nos estuvimos acercando, dijimos, sí, proponemos un proyecto conjunto, y la directora del Centro de Estudios Demográficos, que es un centro de investigación que también está en la Universidad Autónoma, tenía acceso a una colección que entre los demógrafos es una joya, porque es una colección que cubre 5 siglos. O sea, tenemos una continuidad de los matrimonios del área de Barcelona, no solo Barcelona ciudad, del área de Barcelona, y está cubriendo 5 siglos. Entonces, desde, imaginaos un paleógrafo que dice, me gustaría ver la evolución del manuscrito, alguien que está dedicado de lo que son las abreviaturas, el braquigrafía me parece que se llama, quiero ver cómo es la evolución de ciertas palabras comunes, cómo evolucionan las abreviaturas también, o simplemente trabajar ya más con lo que es el contenido de las imágenes, que es precisamente lo que querían hacer los demógrafos. Los volúmenes tienen una parte de un índice donde pone este es el apellido y esta es la página donde encontrarás el registro matrimonial. Y el registro matrimonial es un párrafo. En lugar de ser unas columnas, lo tenemos todo en párrafos. Entonces, ¿qué tenemos? Información para temas de indexación, a la izquierda ponen el apellido de él, a la derecha ponen la tasa que se pagó, es decir, para cada matrimonio ellos pagaban en función de su estatus social, es decir, que si es un payés pagaba menos que si era un mercader, que eso también interesa a nivel sociológico para ver cómo va evolucionando la población. Y lo que tenemos en el centro es información sobre el día, la información de él, que incluye el oficio, la información de ella también y la información de los padres respectivos. Entonces, a partir de aquí, ellos están interesados en hacer estudios desde árboles genealógicos, que es lo que ya primero todo el mundo entiende, pero es que a más se pueden hacer estudios sobre evoluciones de familias, se pueden hacer estudios sobre incluso si un barrio, porque normalmente te casas en el barrio en el que vives, si un barrio empieza a hacerse más grande, más pequeño, más rico, más pobre, es decir, a nivel de la información es muy rica. Entonces, ¿qué ocurre? Son 5 siglos, 600.000 matrimonios por entrar a mano, y ahí entramos nosotros. Nos dijeron, ostras, ¿nos podéis intentar automatizar lo máximo posible? Pues sí, pero alerta que la grafía cambia, que precisamente es el problema que tenemos nosotros, que tenemos que aprender cuál es la forma de escribir. Lo que tenéis aquí arriba es en catalán del siglo XV, aquí tenéis siglo XVIII, y curiosamente, que eso es para dificultar más la tarea, si aún no era lo suficientemente complicada, aquí cambiamos al castellano. Es decir, pasamos de catalán, luego pasamos de catalán a castellano. ¿Qué tenemos? Tenemos nombres de oficios que cambian, incluso nombres de personas que también cambian, o sea, se pasa del catalán al castellano a traducir los nombres, incluso poblaciones y que también cambian, y también hay ciertas palabras que en este cambio estás viendo que se están escribiendo de formas bastante diferentes, porque era el cambio en el que, dependiendo de quién escribía, era de una manera o de otra, con unas abreviaturas o con otras. Entonces también tenemos que una misma palabra nos aparece de diferentes formas. De hecho, quería comentar que a nivel de manos es interesante porque cada 2 años cambiaba el escritor, por un tema de evitar corrupción. Mira tú, en aquella época ya hablaban de corrupción, porque fijaos que lo que estás haciendo es un registro, estos son libros fiscales que tiene la Catedral de Barcelona. Entonces, para evitar la corrupción, cada 2 años la persona cambiaba, porque si no tengo tendencia a apuntar un matrimonio y el otro me lo guardo. Un matrimonio y el otro me lo puedo volver a guardar otra vez en el bolsillo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Lo que hemos hablado antes, inmigración, emigración, incremento de población.
la evolución de las familias, incluso hay cosas curiosas como analizaban cuándo era que el marido cogía el apellido de la mujer y no al revés, porque resulta que la mujer era de una familia muy potente, incluso él cambiaba de oficio y eso lo veías porque veías que la información del padre de él no cuadraba con la del marido, entonces eso era bastante interesante. Y desde el punto de vista nuestro, nos interesaba acceder a las imágenes para poder analizar la estructura, detectar palabras, reconocer lo máximo que pudiéramos, incluso extraer la información, que eso ya necesita una cierta capa de entendimiento. Entonces, aquí tenemos todo lo que era el pipeline, la arquitectura. Teníamos que al principio contratamos una empresa externa para que nos digitalizara todos los documentos. A partir de ahí, una de dos, o lo hacíamos nosotros o montábamos una plataforma de crowdsourcing para luego pasar en lo que era ya la armonización, metadatos y explotación de la base. Entonces, ¿nosotros qué queríamos? Queríamos empezar a trabajar en lo que era el reconocimiento directamente. Después hablaré de que puramente el reconocimiento a los demógrafos, dado que lo que les interesaba era el nombre de él, el nombre de ella, de dónde vengo, darles un texto plano en Word que contenga toda la colección tampoco les era muy útil. Pero bueno, quisimos empezar por este paso. Entonces, el objetivo era, yo tengo un trocito de imagen y voy a mirar a ver si puedo conseguir la transcripción. Eso era lo que tenía que hacer el ordenador. ¿Qué problemas tenemos? Pues lo de siempre. Que yo no sé, pero yo a veces intento corregir exámenes de alumnos que no sé si me están hablando en un idioma que yo entiendo, porque si tienen una letra que no hay por donde lo cojan. Entonces, estas tres palabras son la misma, de tres personas diferentes. O sea, ya tenemos un ejemplo de que la variabilidad no es una broma. Pero es que además tenemos el problema de que no podemos segmentar un manuscrito en caracteres. Es decir, esto de aquí, cualquiera lo verá, que pone minimum. ¿Dónde empieza la M? ¿Dónde acaba la U? Pues da un poquito igual. Al ordenador no le da igual. Ese es el problema. Entonces, además le añadíamos un vocabulario muy grande. Pensad que había mucha inmigración, entonces aparecían apellidos franceses, aparecían nombres de Castilla-León, que nunca habías visto. Todo esto ya se te desmadraba, porque es que ni tan siquiera podías trabajar con diccionarios. Pues ahí estamos. ¿Qué hacemos? Pues ¿qué intentamos? Primero, lo que podemos hacer es reconocer una palabra sola. Tenemos un trozo de imagen de la palabra y lo que podemos hacer es extraer una serie de características. Una serie de características es un vector numérico, para que nos entendamos, que describe la imagen. En este caso, el perfil superior. Y luego lo que hacemos es intentar hacer lo mismo con la palabra que tenemos de entrada. Es decir, intentamos comparar a ver si la que tengo se parece a mi modelo. Es como cuando estoy hablando con Telefónica, le dice, ¿qué opción quiere? Y te dan una serie de opciones. Lo que tú dices tiene que ser una de las palabras que acabas de oír, si no, no funciona. ¿Por qué? Porque lo que hace es comparar lo que nosotros le decimos, nuestra entrada de voz, con alguna de las opciones que son las diferentes categorías que él tiene aprendidas. Pues aquí es más o menos lo mismo. Tenemos una imagen, que es la de Barcelona, nosotros sabemos que es Barcelona, y ahí tenemos la de entrada, que es esta de aquí, y sacamos una serie de características, que puede ser el perfil superior, el inferior, el número de transiciones de blanco a negro que tenemos dentro, suponiendo que lo hagamos en binario. Y a partir de aquí pasamos de izquierda a derecha y... ¿Ya? Medio. Julín. Vale, que adelante. Total, lo que tenemos es los diferentes perfiles y lo que puedo hacer es intentar, jugando un poquito, que ahí viene el tema elástico, el Dynamic Time Warping, para intentar ver si hace match o no, es decir, si puede enlazarse o no. Luego, ¿qué vemos? Pues que se parece más la entrada que tengo a mi modelo de Barcelona, en este caso. ¿Qué ocurre si lo que tenemos, en lugar de una palabra, es toda una línea de un texto? Tenemos que aprender cuándo hay un espacio en blanco que separa las palabras. Entonces eso también se puede aprender. Entonces, aquí ya son métodos bastante más complejos, que lo que intentan es modelar la variabilidad de cada uno de los caracteres dentro de las palabras, y también aprende la variabilidad entre lo que es el espacio que hay entre palabras. Nosotros nos dimos mucha cuenta de que normalmente cuando hay una E al final de una palabra, se tiende a juntar con la siguiente.
con el inicio de la siguiente palabra. Entonces, aprender un espacio en blanco a veces lo que significa es aprender un trazo que te conecta la parte de abajo de una E con el inicio de la siguiente palabra, es decir, que no es que sea tan sencillo. Entonces, los modelos ocultos de Markov, que no voy a entrar, lo que están intentando es aprender internamente cuál es la variabilidad de cada trocito de cada carácter. Y yo digo, ¿funciona? Sí, bastante bien, pero sí y solo sí el sistema ha podido aprender la variabilidad de ese texto. ¿Y a eso qué me refiero? A que necesitamos usuarios que nos cojan una imagen de un texto y nos escriban con el teclado cuál es la transcripción. Entonces, es como cuando vamos a la guardería y nos dicen rojo y nos muestran el color rojo, verde y nos muestran el color verde, manzana y nos muestran una manzana. Pues nosotros necesitamos enseñar al ordenador lo mismo. Pensemos que es un niño pequeño. Entonces, cuantos más textos le metamos junto con las imágenes, más variabilidad aprenderá y más fácil será luego que no se equivoque a la hora de reconocer, ¿vale? Entonces, voy a ir dándole caña. El tema del... No, si os faltaría más. El tema del contexto es algo que yo ahora quisiera atacar, porque si yo ahora os pregunto, no sé si se ve muy bien, pero os digo, ¿qué dice? Vale. ¿Qué estáis haciendo vosotros? Estáis viendo un texto que está bastante mal escrito, pero me lo estáis entendiendo, ¿verdad? Y ahora, el 95% de la gente es capaz de no cometer ni un pequeño error a la hora de leer este texto. Es decir, que de aquí sabe pasar aquí. Solo el 50% es capaz de llegar a esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no tenemos? La lengua, el contexto, la sintaxis, la semántica. Todo eso no lo tenemos. Y yo ahora digo, ¿cómo vamos a intentar que el ordenador pueda hacer este paso que tenemos encima? Es decir, yo ahora le estoy mostrando un texto y él está, solo a partir de la forma de las letras, está diciéndome A, S, D, F, pero nosotros no hacemos eso. En realidad, si un texto está mal escrito, con faltas de ortografía, como lo leamos rápido, ni nos enteramos. Y hay experimentos que lo demuestran. Entonces, intentemos que el ordenador haga lo mismo. Entonces, ¿qué necesito? Un modelo de lenguaje que me dé diccionario, sintaxis, para poder llegar precisamente a esto. Entonces, una de las formas más sencillas, los que trabajan en lingüística computacional lo conocen, son los enegramas o las gramáticas, que es intentar saber cuál es la relación que suele haber entre las palabras. El típico look after es muy conocido, el típico give it to me. Entonces tú no sabes bien si eso es una M o no es una M, pero como que lo has oído 1000 veces, entonces intentemos hacer lo mismo con el ordenador. Pero la pregunta es, ¿nos basta? Porque claro, nosotros fuimos a los demógrafos y les dijimos, bueno, más o menos podemos ir leyendo las palabras. Nos dijeron, vale, ¿me llenáis una base de datos? Dijimos, anda, no, yo te doy un Word con un texto. No, pero yo necesito una base de datos, claro, el nombre de él, nombre de ella, nombre del marido, de dónde vienen, la ocupación. Y dijo, ostras, nosotros nos tenemos que enfrentar con algo que necesita más aprendizaje, o sea, necesita una capa de semántica, de contexto, de conocimiento, que me diga, mira, esto que tenemos aquí, tesido Dayana, que es tejedor de lana, o este Vila Franca que tenemos aquí, es un pueblo. Entonces, cuando lo leas, vete al campo de mi base de datos, donde pone población, de donde viene él, y me lo marcas. O sea, estamos intentando etiquetar las palabras que acabo de reconocer. Entonces, teníamos la dificultad de que la misma palabra se escribe de maneras diferentes e incluso una palabra se corta porque se ha acabado la frase del papel y entonces sigo, o sea, el hyphenated words, o sea, las palabras que van con guión. Entonces, todo eso eran palabras que no teníamos en nuestro diccionario. Y entonces, ¿qué propusimos? Propusimos una gramática sencillita que decía, primero hay información de él, luego información del padre de él, luego información de ella, luego información, y primero sale él, la ocupación, luego viene... ¿Y qué es lo que hicimos? Intentemos crear un modelo híbrido en el que si alguna de las palabras, por ejemplo, ahora estoy intentando detectar el nombre de él
no se parece a ninguna de mi diccionario, entonces voy a modo niño de 4 años y voy a leer letra a letra. Al menos no habré puesto una palabra que se le parezca. Eso se le llama reconocer a partir de un diccionario. Si la palabra no está en el diccionario, tú nunca la vas a poner, aunque esté clarísima. Entonces el modelo era hacer un switch y decir, vale, no se parece a ninguna de estas, letra a letra. ¿Qué podíamos hacer? Podíamos reconocer palabras que no habíamos visto. Por ejemplo, esta de aquí es una abreviatura de Juan. Entonces no lo teníamos en nuestro diccionario. Mira, estoy tan segura de que no se parece a ninguna de las palabras que yo tengo, voy a ir letra a letra. ¿Qué ocurre? Pues que dependiendo de si era una persona importante, la estructura se la pasaban por montera y empezaban a explicar que ese señor era muy importante porque era el regidor de no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, y entonces nuestra gramática se iba a hacer puñetas, ya no sabía si regidor era un apellido o qué era. Ahí estamos, que es que cuando salimos de nuestro espacio cerradito, nos perdemos. Y no olvidemos que he tenido que dar un montón de imágenes con sus correspondientes textos para que el sistema aprenda. Todo se basa en enseñar al ordenador a leer este tipo de letra. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto me queda? Ya deberíamos acabar, ¿verdad? No. Vale. Tienes 20 minutos. Fin. Vale. Entonces, vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que intentamos empezar, que es lo que ya he dicho al principio, intentar buscar información, lo que significa es dar valor a ciertas imágenes de documentos de las que no tenemos transcripción. Ya tenemos un tema muy conocido, que es nuestro buscador de Google. Y os digo, ¿podemos hacer un Google con todas las imágenes que tenemos escaneadas? ¿Puedo buscar información? Pues ahí quisimos atacar con lo que es el word spotting. Entonces se pueden hacer dos cosas. Si yo tengo un sistema que es capaz de transcribir, es decir, de leer todo lo que hay, luego cuando me pongo a buscar, tipear, me refiero a usar el teclado, cierta palabra, entonces me la detecta en un texto. Es como cuando voy a control B en el Word, control F en inglés, que es para buscar en un Word. Pero yo digamos que no lo tengo. Entonces, ¿yo qué hago? Me dan un trocito de una imagen de una palabra que a mí me interesa, de ese documento en el que yo no tengo nada transcrito, tengo una imagen de un documento, entonces voy a mirar a ver cuándo es que encuentro una palabra que se parece a la que a mí me han dado. ¿Qué ventaja tiene? Pues que vosotros me decís, mira, tengo una colección que he acabado de digitalizar, documentos hebreos. Yo te digo, me es igual. Mi sistema se puede adaptar, porque al final lo que hago es buscar algo que se le parezca en forma. Fijaos que ya volvemos atrás, ¿eh? Estamos volviendo a volver a comparar si se parece en forma, pero al menos estoy permitiendo que se puedan hacer búsquedas sobre esta colección. Entonces, yo tengo un trocito de imagen, que es lo que quiero buscar, con una proyección intento encontrar otras palabras que se le parezcan, y a partir de aquí lo que puedo hacer es pasearme por el documento. Esto es un poquito largo, si acaso me lo salto, pero la idea es que de cada trocito de mi imagen yo intento hacer un clustering. Entonces, todos esos trocitos que se parecen los acabo etiquetando del mismo color. Y entonces yo después lo único que tengo que hacer es buscar combinaciones de esos colores que se le parezcan. Entonces yo puedo pasarme por la imagen, ir contando cuántos trocitos de cada color estoy teniendo, eso se le llama Back of Visual Words, y cuando encuentre una ventana con una configuración de colores similar a la que me han pasado de la palabra, entonces digo, tate, aquí es. Y es de la manera en que yo, sin tener nada transcrito de este documento, cuando me pasan, estos son la colección de cartas de George Washington, paso la palabra recortada company, y entonces me dice, mira, aquí, 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 aquí. La intensidad del color es cuánto se parece o no. Entonces ahí el investigador decide si lo miro, no lo miro, las que se parecen poco y están poco iluminadas, pues paso. Y ahora yo digo, mira Alicia, a mí no me interesa ponerme a buscar en una colección la palabra, porque a lo mejor tengo que pasar 50 hojas antes de que me aparezca la palabra. Yo quiero directamente escribir la palabra que estoy buscando. Entonces ahí sí que os digo que necesitamos aprender. Pero si aprendemos con documentos y con palabras de diferentes autores, puedo aprender cuál es la variabilidad. Lo que significa es que yo puedo hacer una relación entre lo que es el texto, mi forest que tengo aquí, y cuál es la representación gráfica para que luego yo pueda buscar.
Entonces, de esta manera, yo lo que estoy intentando hacer es encontrar un espacio común, que de momento no lo teníamos, entre lo que es el texto y lo que es la imagen de ese texto. Entonces, con una técnica llamada Canonical Correlation Analysis, es una forma de poner en correspondencia cosas que no se parecen en nada. Es como si digo que quiero un espacio común de representación de líquidos y sólidos, por ejemplo. Entonces, con eso lo que conseguía era poder buscar tipeando, o sea, usando el teclado en documentos que no tengo transcritos. Y ahora viene el vídeo, a ver si se ve. Hicimos una aplicación móvil y lo que tenemos, a ver, espérate que le doy a pantalla completa, a ver, sí. Y lo que tenemos es, ¿figura? Sí. Una colección de documentos, el sistema ha aprendido con otra que está transcrita, esta tiene una grafía similar y lo que hacemos es permitir que alguien pueda hacer búsquedas aquí dentro. Es decir, el usuario puede ir pasando como si fuese una aplicación normal de documentos y en el momento en que detecta una palabra que le gusta, dice esta, búscame el Juan, entonces él te aparece, busca las que se parecen visualmente, fijaos que no está reconociendo nada porque no tengo transcripción de ningún tipo, y yo puedo ir buscando y mirando cuáles son los documentos que tienen esa palabra que se le parece tanto. En verde es la que se parece más del documento, en rojo son otras que se le parecen también. ¿Qué quiero ahora? Pues combinar. Es que Juan se puede escribir de varias maneras, con abreviatura y sin abreviatura. Bueno, pues muéstrame las que se escriben de esta manera. O directamente ya puedo ir a lo que es el teclado. Es que a mí me gustaría buscar una palabra que yo no estoy viendo, entonces me gustaría usar el teclado para poner, yo qué sé, Alicia. Me gustaría buscar en estos documentos Alicia, que no está. Entonces yo podría hacer lo mismo. En este caso, yo no sé si se ve, no se ve, pero está poniendo San and Boy. ¿Por qué? Porque Sant Boi es una población, como Sant Feliu, que estábamos hablando. Entonces, él lo que hace es intentar buscar las dos y me muestra aquellas que al menos están relativamente cerca. Entonces, repito, no tengo nada transcrito y lo que estoy intentando es hacer que estos documentos sean útiles para que alguien pueda encontrar algo de información. No es una imagen en TIFF en la que tengo que leer una a una. Y volvemos a lo mismo. Esto no deja de ser algo de un crío de 5 años. Es comparar dos formas a ver si se le parecen. Entonces, ya los 5 minutos que me puedan quedar, ¿puede ser? Que no, vale. Entonces, la pregunta es, ¿podemos añadirle un poquito de contexto? Pero sin pasarse. ¿Y eso por qué es importante? Porque me gustaría añadir contexto sin molestar al de humanidades, que está muy ocupado. Lo digo así porque es que, claro, si nosotros estuviéramos todo el día diciendo, porque de hecho nos pasó, con los del Centro de Estudios Demográficos nos dijeron, ¿cuántas páginas queréis que os transcribamos para que aprenda vuestro método? Pues unas 200. Y dijeron, ¿perdona? Y dije, claro, tiene que aprender. Y dice, 200 bueno, si nos transcribir 50 de cada mano diferente, y nos dijeron, a ver, que tenemos más de 250 autores. Que claro, es que ¿a qué vamos? O sea, cuando yo estoy hablando de aprender, estoy hablando de aprender de verdad. Pero es que si cogéis un crío de 5 años y le enseñáis el color rojo una vez, ¿os creéis que se va a acordar mañana? Pues lo mismo. Entonces, quisimos intentar dar un poquito de contexto, ¿vale? Sin tener que meternos muy a fondo. Entonces dijimos, a ver si el ordenador es capaz de aprender él solito. A ver. Entonces, ¿esto qué es? No sé qué es. Intentamos abrir un poquito más la ventana y veo que ahí pone dimecres a lo que sea. Entonces digo, dado que dimecres es miércoles, eso debe ser un número. O sea, ya no estoy hablando de un carácter, yo entenderé que eso es un número. Si miro lo que tenemos arriba y abajo, puedo ver que de miércoles hemos pasado a jueves 8, entonces aquello debe ser un 7. Entonces, el tema es, ¿podríamos nosotros meter algo similar en un algoritmo para que pueda usar una pequeñita capa de inteligencia? Y ahí cuando vino la palabra del contexto aplicada al word spotting. Una de las, sobre todo en documentos con cierta estructura, como por ejemplo estos, quisimos intentar a ver si el ordenador, si el algoritmo, el sistema era capaz de reconocer que había cierto patrón
y marcarnos ese patrón en esos documentos. Tenemos registros matrimoniales, que son párrafos y que siempre aparece lo mismo. O sea, no sé qué, no sé cuántos, hijo de no sé qué, casado con no sé qué, no sé qué. Entonces, podemos aprender a ver si podemos detectar automáticamente estas regiones, decidir cuáles son las palabras clave que separan cada una de las categorías y a partir de aquí intentar potenciar eso a la hora de buscar. Entonces, lo primero de todo era, ¿podemos descubrir la información estructural que hay en un documento? Pues sí, si empezamos a mirar y empezamos a comparar cuáles son las palabras que se parecen y se repiten en un cierto orden, yo puedo acabar llegando a decir, mira, es que todos empiezan con un tal reverede, recibí de, hijo de, hija de, fíjate que un poquito más aquí y más allá, pero siempre me salen en este orden. Entonces yo puedo ya definir, sin saber nada del documento, que hay ciertas zonas que deben tener información diferente. Luego yo puedo decir, no, es que la clase 2 es la información de él, pero es igual, el ordenador ya me ha dicho que hay una clase 2. Yo después ya la puedo etiquetar como yo quiera, pero el ordenador me ha dicho que aquí hay varias clases. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría decir, me gustaría que me buscaras estos nombres, pero solo en la clase 4, porque la clase 4 es la que se refiere a la madre de ella, por ejemplo. Entonces yo podría decir, ostras, es que hay muchas Margaritas en este documento y yo solo quiero ver cuáles son las que se corresponden a la madre de ella, por ejemplo, o la madre de él. Entonces yo bastaría que dijera, oye, de la categoría 3, fijaos que no tengo nada transcrito, pero le puedo decir, oye, de la categoría 3, búscame esta palabra. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues hemos cogido cada uno de los párrafos, fijaos que yo analizaba antes la estructura del documento al principio, que he dicho que ya no me metía, pero que si yo analizo la estructura del documento y detecto que hay párrafos, puedo coger cada una de las palabras y comparar todas con todas. ¿Y qué me acaba ocurriendo? Que hay ciertas palabras que se van repitiendo con el mismo orden. Entonces, si yo potencio esto, ¿qué me acaba saliendo? Que hay ciertas palabras que un poquito más aquí, un poquito más allá, van saliendo siempre y al final es lo que me dan las keywords. ¿Y a eso a qué me refiero? Las palabras clave que separan las diferentes categorías. Entonces, yo lo que he detectado aquí es que hay un cierto bloque inicial, luego un tal día, otro bloque, un recibí de, otro bloque, con, ave es con, en este caso, hija de. Entonces, lo que yo puedo hacer es, a partir de aquí, decir, vamos a hacer las búsquedas que hablábamos en diferentes categorías. Entonces, yo le digo, oye, es que solo me interesa el payés, pero solo si es el padre de él. Entonces, automáticamente, los que no están en esa categoría desaparecen. Eso es tan fácil como decirle, búscame payés, pero de la categoría 4. Fijaos que yo no le estoy diciendo padre de él, porque el ordenador, pobrecito, es ciego en eso. O sea, el ordenador sabe que hay diferentes categorías, pero no sabe más. Simplemente nosotros vamos, lo sabemos, le decimos, me interesa que me busques payés en la zona 4 de tus documentos. O bien, algo que también puede tener interés es que todo eso lo podría potenciar para la transcripción. ¿Y a qué me refiero? A que los del Centro de Estudios Demográficos nos hablan de los 40 principales. ¿Y a qué se refieren cuando nos hablan de los 40 principales? Hay un 20% de palabras que aparecen un 80% de las veces en el documento. Si nosotros aprendemos a reconocer con el ordenador esas 20 palabras de cada 100, entonces estoy transcribiendo automáticamente el 80% del documento. Y digo yo, ¿me las va a decir el demógrafo? Pues a lo mejor no es necesario. A lo mejor yo puedo coger de cada una de las categorías que él de forma ciega ha dicho, estos son categorías diferentes, no sé qué son, pero son diferentes. Búscame todas esas palabras que se parezcan y agrúpamelas en clústeres. Entonces, de cada uno de estos clústeres, a lo mejor este clúster es Juan, este clúster es María. Y entonces, ¿yo qué puedo hacer? Buscar ciertos representantes de cada una de estas clases y buscarlos precisamente en esa zona que yo he etiquetado como categoría 1. Esta palabra es muy típica en la categoría 1. Esta palabra es muy típica en la categoría 2. Por ejemplo, en la categoría 1, que es la de él, nombres de masculinos van a aparecer.
En la categoría 2, que es la de ella, pongamos por caso, nombres masculinos no van a aparecer, pero a lo mejor me saldrán un montón de Marías y un montón de Eulalias. Entonces, de esta manera, nosotros podíamos detectar todas esas palabras por cada una de las categorías y luego decir, de todas estas, ¿qué nombre le das a esto? Juan. Fijaos que acabo de escribir la palabra Juan una vez. ¿Y qué he etiquetado? La mayoría, bueno, a ver, siempre se equivoca, pero he etiquetado la mayoría de Juanes que me aparecen en mi colección. Me ha pedido que le diga cuál es la transcripción de la categoría 2, que a lo mejor es María. Lo he escrito una vez. Y él me ha etiquetado todas las Marías que encontraba en el documento. Repito que se equivoque también, pero vale. Y en la categoría 3, lo mismo. Es que el oficio payés era el más común. Pues en todas las regiones que tú me estás diciendo que son de categoría 3, que es la información del oficio, pongamos por caso, automáticamente me estás transcribiendo esto. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que la visión por computador, sí y solo sí, tiene suficientes datos para aprender ese estilo de escritura. Va, bueno, bastante bien, pero cuando hablamos de suficientes datos, no os penséis que son 5 páginas, ¿vale? Que quede claro. Si eso no lo tenemos o es una colección en la que es difícil de leer, o yo es que ahora tengo una colección árabe y es que no tengo ni papa de árabe, pero a lo mejor sí que me gustaría encontrar según qué. A mí me gustaría encontrar estas palabras de árabe porque es que resulta que significa, yo qué sé, Mahoma. Y entonces me gustaría buscarlas. En ese caso, Wordspotting va muy bien, porque a mí lo que me permite es buscar en imágenes de documentos en las que, repito, lo que tengo son píxeles, no tengo nada más. Y en el caso contextual, pues me ayudaría pues desde afinar la búsqueda, yo es que yo solo lo quiero en la categoría 3, o directamente intentar tirar hacia lo que es una semi-transcripción. Él me busca todas las que son similares y yo con una única vez estoy etiquetando todas esas. Pero, ¿es suficiente? Pues no, volvemos a lo mismo. Que al final yo acabe dando un texto plano en un Word o en un TXT, pues para mucha gente, como los demógrafos, por ejemplo, no les es suficiente. Yo que necesito entender lo que estoy leyendo y a partir de aquí, pues hacer, por ejemplo, pues rellenar una base de datos para que yo después pueda hacer búsquedas allí, desde genealogías, buscar cuáles son las hijas que se casaban primero que los hijos, lo que sea. Entonces, para dar ese paso, ¿qué nos falta? Nos falta la inteligencia, nos falta el conocimiento, nos falta el saber del humanista. Yo recuerdo, ¿me da tiempo? Sí. Recuerdo que tuve una experiencia, cuando hablamos de momentos, tuve una experiencia religiosa con un paleógrafo. Si se puede decir así, porque es que era un Alicia cierra la boca porque es que se te ha caído del todo. Había un documento de microfilm, de hecho, aquellos que hemos mostrado al principio, que se veía fatal, pero fatal, aquello era un manchurrón. Y me dijo, aquí pone tejedor de lana. Y yo, ¿te estás quedando conmigo? Dice, no, mira, ¿ves ese trocito de ahí? Eso debe ser un trocito de té. ¿Y ves eso de allá? Eso es el espacio de no sé qué. Y en aquella época, dado que estoy viendo aquí el nombre de la parroquia, era muy típico en aquella época, en aquel siglo, que hubiera muchos tejedores de lana en esa zona. Por tanto, ha visto un manchurrón negro con un trocito que él cree que es una T y me acaba de decir que es tejedor de lana. Yo dije, vale. Dije, no hay palabras. Me dijo, ¿lo puedes hacer? Yo dije, bueno, de momento no. Porque a mí me falta tu conocimiento paleográfico, me falta tu conocimiento del contexto histórico, me falta tu vocabulario, que yo no tengo. ¿Y qué significa eso? Pues que soy una persona coja. Tengo una patita de visión por computador, feliz, contenta y larga. Y tengo una mini patita de lo que es mi conocimiento humanista. Y lo contrario le pasaba al paleógrafo. Y me dijo, yo tengo una patita de conocimiento de paleografía, historia enorme, y tengo una patita cojita, porque a la que se me cuelga el ordenador ya no sé qué tengo que hacer. Entonces, al final es a ver si nos juntamos un poquito más. De hecho, este congreso es bastante del tema, las humanidades digitales. A ver si nos juntamos un poquito más, porque trabajar juntos significa que mi cojera y su cojera se fusionan y no andamos, corremos.
Y en un principio, hasta aquí. No sé si... ¿Qué tal lo he hecho? Perfecto. Bien. Perfecto. Gracias. Muy bien, Alicia, muchas gracias por el tiempo y por la pedagogía. Estoy un poquito frustrada porque a mí me hacía ilusión utilizar las tarjetitas estas de los 5 minutos, de los 3 minutos, pero esta es del medio tiempo, esta no cuenta. Yo tenía aquí una amarilla y una roja y no he podido utilizarlas, así que... Bueno, seguro que hay muchas preguntas, así que abrimos el turno. Pues no. Bueno, dales un tiempo para pensárselo. Vale. A ver, no seas así. Margen. Puede haber mucha gente como yo que es que te acribillaría preguntas porque yo, como paleógrafa, me vuelvo loca. He disfrutado muchísimo, pero es que he apuntado tantas cosas que es que la mitad ni las entiendo por escribir rápido. Y eso que soy paleógrafa. Te acribillaría. Bueno, a ver si soy capaz de condensar porque imagino que habrá tanta otra gente que le ocurrirá lo mismo. Tenéis una mina con esta, porque claro, desde que la Iglesia siglo XVI obliga, muchas iglesias están haciéndolo antes, pero tienes las actas de bautismo, actas de defunción y los libros de matrimonio, eso que como la Iglesia obliga, que casi toda España vas a tener, salvo cuando se han quemado por guerra, etcétera, 5 siglos, o sea que tenéis para hartaros. Lo que ocurre es que cuando hay ciertas letras, porque todas las que he visto no veo muy bien de lejos, bueno, veo fatal de lejos, pero creo que era humanística cursiva en general toda. Y entonces, ¿qué ocurre? Primero, si ya no es cursiva, cuando se inclina. Cuando deja de inclinarse, lo reconoce igual. Y luego, cuando cambias de letra a cualquier otra, a una procesal, a una cortesana, hay que enseñar de nuevo. Y bueno, no sé si comentártelo todo, luego si no me... ¿Cuánto tarda en aprender a leer? ¿De cuánto tiempo estamos hablando o de cuántas páginas estamos hablando? ¿De cuántas horas? Porque no sé cómo lo medís. Luego, a ver, no encuentro ahora las dudas. Si no me acuerdo de contestar la mitad, me lo pues recuerdas, ve y así me voy acordando yo porque es que no encuentro. Sí. Vale. La primera pregunta... ¿De qué iba? ¿Perdona? A ver, ¿cuál era? Espérate. Por ejemplo, la cursiva. Sí. Cuando es inclinada, cuando se inclina... Me lo he saltado. De hecho, ha sido bastante... Sigue apuntando. Sí, jolín. O sea, simplemente cuando está... Además he dicho mal, tendría que ser cursiva inclinada. Cuando la letra es cursiva inclinada, sí. humanística... Sí, estoy. Con el hecho de que ya no se incline cuando la tienes redonda, o sea, cuando no está inclinada, así hablando sencilla... ¿Lo va a leer igual con esa formación que tiene siendo el mismo tipo de letra, es decir, humanística, la que más se parece a la de la tipografía actual, por decirlo de forma muy sencilla para una informática? Vale, contesto rápidamente. Me he saltado todo ese paso, pero existe. Es decir, una cosa que nosotros hacemos es reconocer primero cada una de las líneas de texto, a eso se le llama análisis de la estructura del documento, la reconocemos, cortamos y de ahí sacamos un vector de características que va de izquierda a derecha, como el perfil de arriba, el de abajo, el número de transiciones, de blanco a negro, tal. Y uno de los pasos que hacemos es intentar corregir e irnos a un mundo estándar de escritura. Es decir, lo que intentamos es estandarizar y irnos a un espacio neutro, intentando quitar desde la inclinación, que si escribe más ancho, más estrecho, que si escribe más curvadito o más puntiagudo. Y hay una serie de técnicas. De hecho hay un grupo de investigación en Valencia de imágenes de documentos que tiene un chico que solo está trabajando en eso, en un método que para que le entres cualquier tipo de línea escrita por cualquiera y te intenta sacar ese espacio neutro que sirve más para reconocer. Fíjate que eso es lo que yo no quisiera que me hicieran en la vida si me dedicara a identificación del escritor, porque cuando te lo pasas a un espacio neutro todo se parece a igual y me dices eso quién lo ha escrito y te he dicho no lo sé. Precisamente yo lo que quiero son todas esas características de que escribe con inclinación, más puntiagudo, menos puntiagudo, es lo que me dice para que yo diga, mira, esto es la letra de Shakespeare, por ejemplo. O sea, pero sí, vamos a ese espacio y luego de ahí es cuando empezamos a reconocer. O sea que sí, y eso también necesita entrenamiento. O sea, necesita que el sistema aprenda de qué manera tiene que estandarizar. ¿Y cuánto tardaría ese entrenamiento? ¿En horas, en páginas o en, no sé, cómo lo medís?
Bueno, es que el entrenamiento se hace usando clústeres, ordenadores que trabajan por las noches, los fines de semana. Lo que nosotros medimos a nivel de lento... De verdad. Pero a ver, lo que nosotros medimos a nivel de lento o rápido no es el aprendizaje en sí, sino es el tiempo que tarda en reconocer. Y ahora os contaré una pequeña anécdota. Cuando estaba hablando de reconocer, esto es el nombre de él, esto es el nombre de ella, esta es una palabra, es una abreviatura nueva que no había visto antes, y entonces me pongo a reconocer carácter por carácter. Es un estudiante de doctorado que está trabajando en esto, precisamente atacando toda la problemática de los nombres que no habías visto antes. Por ejemplo, la inmigración francesa fue en una época una cosa brutal, o sea que todos los nombres y apellidos no los tenías en ningún diccionario. Y me dijo, tardo como 1 hora y media en reconocer un párrafo. Yo le dije, toma, toma y toma. Y eso que usaba un ordenador que era moderno. Entonces, cuando hablamos de las técnicas, de hecho al principio de todo hablábamos de un sistema de visión. Vosotros creéis, eso les pasa mucho a los que trabajan con el coche y tienen las cámaras para detectar peatones. Hubo un anuncio no hace mucho donde había un niñito con un monopatín que se iba a cruzar y el sensor del coche decía, uy, frena que acabo de detectar un niño. Imaginaos que la cámara y el software, el ordenador que hay dentro, lo detectara medio minuto más tarde. O sea, le acaba de llegar las imágenes del vídeo y, perdona, eso que acabas de atropellar era un niño en un monopatín, ¿vale? Entonces también tenemos el problema tecnológico, pero es que el cerebro humano con todas las capas, de hecho no hace mucho había un artículo que hablaba de que habían hecho un sistema que reconoce mejor que un humano los dígitos. Aún el tema de los dígitos en cheques y facturas tiene mucha tela, porque la variabilidad es enorme. Entonces nos dijo, somos mejores que los humanos. Y luego dijeron, usamos un supercomputador para hacer eso. Yo pensé, hombre, que solo son 10, del 0 al 9. Entonces yo pensé, vale, es como si yo me compro un tanque y lo que tengo es un mosquito en mi habitación. Pues es un poquito lo mismo. Entonces aún estamos intentando hacer que los algoritmos sean capaces de tener un cierto ritmo para no tener que esperar, porque claro, de hecho, no lo he comentado, los demógrafos nos dijeron, ¿cuánto tiempo necesitáis? Nosotros dijimos, bueno, pues empezad con el crowdsourcing, porque tenemos aún que aprender un montón de... Y ahora, de hecho, ellos en menos de 2 años han transcrito los 600.000 matrimonios y dirán, ¿y vosotros ahora qué estáis haciendo? Claro, Alicia, todo lo que has estado cobrando hasta ahora del proyecto ya lo puedes estar devolviendo, ¿no? Pues no. Ahora lo que estamos intentando hacer, a partir de lo que tenemos, es ayudarles en la validación, porque han detectado que hay un montón de errores. Entonces el sistema intenta buscar sobre todo esos 40 principales y en el momento en que detecta que lo que haya escrito no se parece, dice, levanta un warning y dice, oye, mírate esta palabra porque el transcriptor ha dicho Juan y yo es que aquí veo Antonio. Entonces, aunque esté transcrito, sí les estamos ofreciendo algo que a ellos les puede servir. En otros casos lo que se hace, de hecho Google con los recaptchas de documentos antiguos antes lo hacía, enviaba el mismo trocito de texto a 5, 6 y 10 personas diferentes y luego lo que hacía era comparar. Si las 10 personas habían escrito lo mismo, lo daba por bueno. Ellos no se pueden permitir los 600.000 matrimonios transcribirlos 3 veces para compararlos. Claro, entonces ahí es cuando nosotros entramos en plan, oye, esta palabra no estoy de acuerdo, oye, esta palabra no estoy de acuerdo. O algo que nos han dicho es, perdona, pero joven carpintero, la gente vemos que nos ha transcrito carpintero y se ha dejado la palabra joven, pero nosotros queremos hacer un estudio sobre la evolución de los oficios de los que eran jóvenes y pasaban. ¿Nos podéis buscar la palabra joven en estos documentos? Nosotros decíamos, pac. Oye, que haya carpintero al lado, vale. Joven carpintero, la aplicación que habéis visto en la tablet. O sea, que sí que hacemos cosas, pero fijaos que necesitamos tiempo para adaptar los algoritmos sin pasarnos, porque tanques tampoco los necesitamos. Pero por otra parte también lo que necesitamos es un poquito de agilidad, porque es que si no, no llegamos a
a dar una respuesta. Es que esta gente se va a jubilar y aún vamos a estar buscando jóvenes carpinteros. Y la última, te devuelvo ya el micro. En eso que has mencionado de la identificación de las palabras, llamémosle clave, las que más se repiten, Sí. zapatero, curtidor, lo que sea. Eso no me he enterado bien porque he entendido, lo más fácil sería que primero un paleógrafo Los marcará. te marca, te dice, porque además es una documentación muy reiterativa. Entonces te va a decir el payés, en la zona, el Sí. payés, el carpintero, el tal y el tal, y Juan, los nombres, que María, Juan, etcétera, etcétera. Y luego, ¿no es más fácil un primer paso de alguien que diga, esto lo vas a tener en un 80% y el resto ya van a ser variables? Y esa estructura semántica que te la dé una persona que diga, mira, es que esto lo tienes así, raro es que varíe. ¿Ese paso lo habéis hecho previo lo ha hecho el humano o lo ha hecho la máquina? No, de hecho, hemos intentado hacerlo sin ayuda, porque cada vez que cambiaban de mano, el orden variaba un poco. Ah, bueno, Y cuando bueno. pasaron de catalán a castellano, las palabras ya volvieron a ser diferentes. Entonces, lo que hemos intentado es que de cada uno de los volúmenes, sin tener nada transcrito, que él solito viera a ver si era capaz de encontrar las categorías. Pero claro, si toda la faena que nos facilite el usuario, pues mejor para el sistema, porque a ver si es que resulta que en todos estos documentos da la casualidad de que en todas estas páginas cada 2x3 hay gente viuda y entonces aparece toda la información del difunto, y entonces nos diga que es que la estructura de estos documentos es tal día, no sé qué, viudo de, no sé qué y no sé cuánto. Y dices, no, viudo no. Ha dado la casualidad de que en todos estos documentos la palabra viudo aparecía siempre. Entonces tampoco nos va bien ir totalmente a ciegas, porque luego cualquiera que lo mire diga, oiga, es que viudo no es una palabra que se repite todo el rato, no todo el mundo que se casa es viudo. Del último no ¿He me- contestado? Lo último me he liado un poco porque me he liado un poco con lo último, pero bueno, muy interesante todo. Vale. Si acaso luego hablamos. Vale. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, pues yo sí, pero luego te la hago. Vale. Entonces, muchísimas gracias. Y Belén, ¿sí? Perdón, que me olvido. Que gracias, Elena, por invitarme. Que a ver, que es de buen... ¿Cómo lo dicen? ¿Que es de buen nacido ser agradecido? Pues eso. Muy bien. Creo que no tengo que justificar que es por amistad, es decir, lo que has enseñado O sea, que es por Claro. amistad. Ah, ¿no era por amistad? Vaya. Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia. Gracias. Estupendo. Muy bien. Pues hemos llegado al final de este congreso y nos gustaría dar las gracias y hacer un poquito de, bueno, una pequeña síntesis y ponerle por lo menos un cierre, al menos provisional hasta después. Elena. Sí, bueno, yo simplemente quería cerrar del todo antes de la cena, donde espero que sigamos hablando y abriendo caminos más que cerrando, pero volviendo a reiterar mi agradecimiento a todos los asistentes, a todos los que habéis aguantado hasta el final con ese entusiasmo y con esa emoción hasta el último momento, porque verdaderamente ha sido una paliza tremenda, y cuando uno hace un programa pues no se da cuenta de que a veces 20 minutos de pausa se quedan en 10, que se quedan en 5 y no hay tiempo para nada, pero dentro de todos estos imprevistos, bueno, pues creo que en general hemos cumplido con lo que nos habíamos comprometido a hacer. Estamos muy contentos de haber visto pues una calidad tremenda en todas las ponencias que hemos bueno, ido viendo en todos estos días, una variedad y una riqueza impresionante, tanto internacionalmente como temáticamente. Al final pues ha habido casi, bueno, creo que 140 inscritos. Y bueno, pues creo que ha superado con creces nuestras expectativas iniciales cuando empezamos a preparar esto. Quizás si lo hubiéramos sabido no nos habríamos metido en este berenjenal, pero bueno, en fin, no está de más. Ahora mismo ya no nos vamos a arrepentir de ello.
Dar las gracias también a la institución por lo bien que nos han tratado, por lo que nos han aguantado, en fin, la cafetería, todas estas cosas en las que de repente hemos invadido, a los medios por también habernos grabado generosamente. Tendréis todos los enlaces y todos los vídeos disponibles en un par de días a través de la página web para que los podáis descargar, difundir, tuitear, lo que queráis. Y por último, y sobre todo mi más sentido agradecimiento a todos los chicos de la camiseta verde, que por favor quiero que paséis aquí y os den un aplauso, porque verdaderamente habéis sido... Que paséis aquí, que vengáis aquí, que salgáis en la cámara. ¡Venga! Sin ellos nada de esto habría salido bien, porque en el momento que faltaba un agua, una botella, un cartel o cualquier cosa, bueno... Y ellos son solo una representación de los otros 4 que nos faltan, pero en fin, la verdad es que todo el trabajo que han venido haciendo estos días pues es absolutamente, bueno, pues digno de alabar.